Estamos haciendo un live simultáneo para FM Millennium y vamos a esperar que se conecte una gran protagonista, hace mucho tiempo que no está entre nosotros. Ella es coach experta en liderazgo. Aquí ya tenemos. Dirige Mental Fit Vida, es su fundadora y creadora. En otro Despertándote en tu sueño, vamos a recibir a Mili Esmorís. Mili, tanto tiempo, bienvenida. Gracias, acá estamos, acá nos conectamos. Ahora sí. ¿Qué tal tu 2026? Bueno, acá arrancando un año nuevo, ¿no? Con todo lo que significa, creo, poder proyectar un nuevo año. Así que estamos en eso. Qué bueno. Por el live que estamos haciendo en Instagram, te veo un poquito con la cabeza ahí, recortada. A ver. Ahí estás perfecta. Ahí va. Ahí estás perfecta. Ahí va. Bueno, qué bueno tener a una líder en el programa, una verdadera líder, siempre con una actitud proactiva. Estoy leyendo tus pensamientos y es eso. Después lo charlamos. Siempre conectados ahí. Siempre conectados, recibiéndote de una nueva manera, de manera integral. Y bueno, y queriendo saber, ¿no? La gente que te sigue, el tema de tu emoción. Hablas con la mirada, hablas. Hay que saber leer la mirada también. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo maneja un líder el equilibrio entre el raciocinio y la emocionalidad? Bueno, me encanta la pregunta porque en lo personal yo me enfoco bastante en todo lo que es inteligencia emocional, ¿no? Y creo que es un muy buen disparador, o sea, creo que es súper importante que cualquier persona que hace liderazgo, ¿no? Que tiene este rol de tener que llevar a cabo liderazgo, y aún para el liderazgo de la vida misma, ¿no? Para el liderazgo personal, es importante justamente lo que vos decís, ¿no? Encontrar el equilibrio entre la gestión de emoción y la razón, ¿sí? Es necesario porque no, digamos, si nos vamos al pensamiento, nuestro cerebro no está diseñado para poder alcanzar objetivos, para poder alcanzar metas. Nosotros estamos diseñados de forma primaria para poder sobrevivir. Entonces, de alguna manera, somos seres emocionales, tenemos la emoción a flor de piel, todos tenemos emociones. Yo también tengo emociones, es así. Pero lo importante es saber identificar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos traen esas emociones? ¿Qué nos vienen a decir? ¿Y qué hacemos con esa emocionalidad, ¿no? Creo que ahí está la clave. ¿Qué hacemos con esa emocionalidad para poder avanzar en lo que queremos, ¿no? Para poder tener una vida dentro de todo equilibrada, para poder ganar bienestar, ganar calidad en nuestro día a día. Entonces, ahí está justamente la clave de la emocionalidad. Y para eso sí es necesario, hacer como esta parte más lógica, más analítica que nos puede brindar la parte racional, ¿no? De entender qué hay detrás de esa emoción, qué hay detrás de ese impulso, qué hay detrás de eso que me detona, ¿no? Quizás es de ese estímulo que me puede estar detonando una respuesta, empezar a entender. Y acá entra todo el autoconocimiento, ¿no? Del que hemos hablado tantas veces, cómo es tan importante hacer trabajo interno, poder hacer ese insight de, ver quién soy, cuál es mi historia, qué traigo, ¿no? Qué significado le di a cada cosa, y ahí, ¿no? Y ahí empezar a trabajar. Entonces, es súper importante generar ese equilibrio, pero también esto, ¿no? El hacer el trabajo interno. Un año nuevo cuando comienza, estamos en los comienzos, ¿no? ¿Produce un reseteo más profundo, más fuerte? Sí, no. ¿Por qué? Yo creo que esto del año nuevo, ¿no? Es algo que también de alguna manera tenemos todos programados, ¿no? En diciembre, se termina y en enero arrancamos una vida nueva, ¿no? Es como una programación. Pero la realidad es que si no hay un cambio interno, si no hay realmente un mirar desde dónde estoy haciendo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, por eso digo, es importante la proyección, es importante ganar claridad, ¿no? En qué queremos para nosotros, hacia dónde queremos ir, qué estamos buscando, ganar esa claridad, poder definir, ¿no? Una ruta, más allá que después, siempre pueden pasar cosas en esa ruta, pero tener un norte. Y de ahí en más empezar a trabajar. No es que el 31 de diciembre se acaba algo y el primero ya, listo, estamos nuevos. Me parece que, como te digo, eso es una programación quizás que arrastramos, lógica de la cultura, de un montón de cosas que vivimos, pero pasa por otro lado, ¿no? Sí, me parece que está bueno tomarlo como una oportunidad, como un año nuevo significa 365 días de oportunidades para poder modificar lo que tengo que modificar, para poder crecer en lo que estoy buscando crecer, para poder avanzar de quién era yo ayer, ¿no? De quién era yo antes.
y desde ahí, bueno, hacer este trabajo. Pero eso, ¿no? Como ir por ese lado. Hablando de emocionalidad y de raciocinio, lo primero que aplica en la idea es el raciocinio. Y después hay que tratar de mantener el equilibrio con las emociones, que como vos decís, a veces tenemos planificado algo y surge un desafío. Yo sé que a vos te encantan los desafíos. Me encantan los desafíos, sí. Así me vienen después los desafíos. Claro, pero es la manera de evolucionar, ¿no? Totalmente, sí. Así es. ¿Y qué hay detrás de Mental Fit Vida? Porque hay mucha gente que nos está escuchando desde todo el mundo, estamos con una audiencia porque hay profesionales ahora de todo el mundo, se está escuchando más en el exterior, el programa también. Contale a la audiencia nueva Mental, tu empresa, ¿no? El núcleo, la raíz, la génesis, el espíritu. Bueno, Mental Fit Vida surge, en primer lugar, como un proyecto personal para poder volcar justamente todo lo que yo venía aprendiendo, no solo de experiencia personal, sino a nivel conocimiento, ¿no? Poder integrar quizás diferentes disciplinas en las que me he movido y también que disfruto, ¿no? Como tiene que ver la parte de la salud, del área de la salud, de conocer el cuerpo, cómo funciona la mente humana, ¿no? Y también lo que es el coaching, el liderazgo, bueno, la parte de la emocionalidad, la inteligencia emocional, ¿no? Empezar a integrar conceptos, disciplinas, y desde esa mirada integral, desde esa mirada sistémica, poder brindar un acompañamiento justamente para que se pueda generar crecimiento, ¿no? Se pueda potenciar a las personas que estén listas, que estén comprometidas, que quieran ir por más, ¿no? Y desde ahí, bueno, es como que parte todo este proyecto, esta empresa, como decís vos, que está en crecimiento. Y hoy por hoy, bueno, hay una proyección para este 2026 de poder enfocar y de alguna manera brindar mucho más este acompañamiento a profesionales. ¿Sí? Creo que hoy en día hay mucha gente talentosa, con un montón de conocimiento, con mucha experiencia, que todavía no termina de volcar, ¿no? Todo eso que es, esa grandeza que tiene para dar. Y bueno, el foco, por lo menos este año, va a estar ahí, ¿no? En poder brindar más herramientas, poder brindar más acompañamiento, poder brindar más espacios, ¿no? Para estos profesionales, porque realmente el objetivo, al fin y al cabo, de todo el crecimiento, todo lo que uno busca, más allá de las finanzas, ¿no? Que son necesarias, al fin y al cabo es poder vivir una vida de calidad, ¿no? Poder tener bienestar en cuanto a la salud, en cuanto a la familia el que lo tenga, o en cuanto a uno mismo a nivel personal. Entonces, para poder generar ese bienestar, nosotros necesitamos un buen desarrollo profesional, necesitamos un buen desarrollo financiero, necesitamos poder bajar los niveles de sobrecarga, de estrés, poder equilibrar la productividad. Entonces, bueno, desde ese lugar creo que es súper importante seguir transmitiendo estas herramientas, ¿no? Poder justamente fusionar todo eso que ya son como profesionales, con su conocimiento, con su experiencia, y transformarlo en un servicio que les permita también justamente eso, ¿no? Poder disfrutar, poder tener más bienestar, una mejor calidad de vida, que no se pasen los años y que sea solo, bueno, trabajo. Entonces, desde ahí es que va a estar el foco, por lo menos en lo que es Mental Fit, para apoyar todos estos proyectos, ¿no? En eso es lo que estoy trabajando. En eso estás trabajando. ¿Y cómo vas equilibrando emocionalmente tu día a día? ¿Tenés como premisas decretos, tips, reglas, pautas, leyes para aplicarlas en tu cotidianidad? Sí, o sea, todo lo que yo de alguna manera brindo, primero lo paso por mí, ¿no? Entonces, sí aprendí a esto de equilibrar la productividad, de priorizar mucho, soy una persona que, sí. Cuando vos, perdón, ¿no? Me parece importante para la audiencia, decís equilibrar la productividad. Si te escucho un gerente de ventas, te diría, no, potenciar la productividad. ¿Nos explicás eso? Bueno, hay una creencia muy instaurada de que por hacer más vamos a generar más. Y no necesariamente por hacer más tareas al día o por estar muchas horas trabajando es que sos productivo o haces más. Al contrario, tiene que ver con enfocar, con saber dividir, ¿no? Y saber en dónde poner la energía, cuándo, cómo, ¿no? Cuándo pedir ayuda, cuándo lo puedo llevar a cabo yo, cuándo necesito, como te digo, distribuir, ¿no? Y de esa manera, bueno, se optimiza la productividad, no se sobrecarga el sistema, y con sistema no solamente me refiero a un sistema, ¿no? Como ser humano, como pensando en la integralidad del cuerpo, la mente, de la familia, de el día a día o la casa o lo que le toque a cada uno. Gente que por ahí a veces tiene más de un trabajo. Entonces, es súper importante tener esos límites internos para entender de qué manera puedo funcionar mejor, ¿no? Y no siempre hacer más o hacer más tareas o estar muchas horas realmente te brinda
más productividad o mejores resultados, al contrario. Entonces, se trata de, conocerse, ¿no? Entender cuáles son las necesidades de cada uno, cuáles son las necesidades de tu sistema, saber qué límites hay que sostener para que el sistema funcione bien, ¿no? Para que no se genere esa sobrecarga y aprender a priorizar también, ¿no? Tener claridad en qué se hace hoy, qué se deja para mañana, qué se deja para pasado, qué se hace uno, qué delega, de qué manera, a qué horario. Bueno, son varias cositas, ¿no? Pero sí es algo que aplico en mi día a día. No, hoy por hoy le doy mucha atención a esto de dónde pongo la energía, ¿no? Dónde pongo el foco, qué priorizo, y a qué digo que no. Creo que ahí está el secreto también, ¿no? En los límites que ponemos para no desgastarnos. Bien, volvemos a la inteligencia emocional, obviamente. Siempre. La síntesis, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo no negociable con una líder como vos? Qué buena pregunta. Bueno, no es negociable distracciones, determinadas distracciones. Yo hoy por hoy disminuyo mucho las distracciones, que puede ser desde el uso de redes a nivel masivo hasta salidas que no me sumen, ¿no? Reuniones si no hay un foco claro. Diferentes cosas, ¿no? Pero todo lo que genere o realmente me denote una distracción a lo que puede ser mi productividad, mi día a día, mi energía, no. O sea, es un no rotundo. Entonces, cuidar el tiempo, cuidar la energía, también la energía emocional, ¿no? Esto del entorno, hay muchas cosas que a veces te drenan, ¿no? Entonces, y no digo solamente que de trabajo, a veces tiene que ver con familia, con amigos, con situaciones. También acá es importante eso, ¿no? Tener claridad y siempre obviamente con respeto y entendiendo situaciones, pero también ser claro en lo que necesita uno y en los límites, ¿no? Sabemos que hay cosas que te van a sumar y cosas que no. Entonces, no se le puede decir que sí a todo. Hay que saber a qué sí y a qué no, tener esa claridad. Pareciera estar viendo o definirte como una mujer implacable asertivamente. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. Sé que tengo un no bastante fuerte, eso sí, ya tengo claro. Bueno, si tenés el no fuerte, tenés el sí fuerte también, es decir... Por supuesto, cuando digo que sí, claro. Sí. Claro. ¿Te consideras una mujer poderosa? Ahora se habla mucho, ¿no? De las mujeres poderosas que generan una distancia y que los hombres, por ejemplo, tienen cierto prurito, como hasta cierto temor, ¿no? Por una imagen determinada. Prejuicios, pero ¿vos cómo lo vivís? ¿Poderosa o empoderada? Claro, ¿qué sentís? ¿Poderosa o empoderada o ambas cosas? O una chica súper poderosa también. Claro, es difícil definirte porque reunís, y se nota desde tu congruencia, con muchos elementos que hacen difícil definirte, que quizás eso sea lo mejor, ¿no? Puede ser. Que no te puedan definir. Yo creo que en lo personal, más que empoderada, hoy por hoy me considero una persona que tiene claridad en lo que quiere, ¿no? Hacia dónde va, que está siempre en búsqueda de desarrollar coherencia, ¿no? En lo que hace, con lo que dice. Y muchas veces eso, como decís vos, puede generar quizás una resistencia, pero a la vez, si hay seguridad del otro lado, eso no va a ser una amenaza. Entonces, también eso, ¿no? Como desmitificar un poco esto de la mujer empoderada, es como que genera distancia, no puede no ser, o es inalcanzable. En realidad no es así. O sea, la persona que realmente tiene seguridad no le va a resultar una amenaza a eso, al contrario, lo va a ver como un complemento, como algo admirable o como algo a compartir, y desde ahí se genera sinergia. Entonces, yo hoy por hoy, como te digo, sí me considero una persona clara, me considero una persona coherente o que siempre está en esa búsqueda y que sí tiene fortaleza interna y la ha desarrollado por un montón de cosas, pero no que pone distancia. Muchas veces en esa claridad, sí, obviamente tenemos estos no negociables, estos límites que son necesarios para cuidar tu energía, tu espacio, tu foco, para poder funcionar mejor, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esta calidad de vida que hablábamos al principio, pero es eso simplemente. Qué bueno el tema de hoy, que tiene que ver con el equilibrio entre emoción y razón. Y me gustaría escuchar la opinión de una líder con respecto a las relaciones de pareja, porque hay muchas ejecutivas como vos que plantean, hoy se ve en las redes mucho el planteo de que hay un cambio en las relaciones. ¿Cómo ve tu generación a los hombres de hoy? Qué pregunta. Puede ser absolutamente, queremos que sea, Vos estás un poquito en este campo de la pareja, ¿no? Como
quizás a otro nivel. Sí. Pero como sos una líder, me gustaría ver, sos muy precisa en tus conceptos y si bien nosotros dos nos leemos la mente el uno al otro, no hay un sistema acá en el live que sale el globito como en el cómic y la gente lo lee. Total. Entonces, si bien me pregunto, puedo saber un poco tu respuesta, me gustaría que la audiencia vea cómo se enfoca una mujer moderna, que es madre, que no deja de ser mujer, que es ejecutiva y es muy responsable. Y pareciera, te digo desde mi enfoque mundano, por libros que leo, por podcasts que veo de especialistas, que no diría que hay una guerra entre hombres y mujeres, pero hay cierto individualismo acentuado que pareciera como si tuviésemos que atravesar una frontera para acercarnos al otro. Y no sabemos ir con una banderita blanca, ¿no? Como decir, estoy en paz, y decir, ¿qué pensás al respecto? Bueno, está muy bueno el tema, porque hoy en día yo veo, digamos, en redes y, digamos, en la vida misma, hay mucha información que se maneja, ¿no? Con esto del empoderamiento, con esto del femenino, el masculino, cómo debería ser uno, cómo debería ser el otro, qué sería lo correcto, ¿no? Como que tenemos tanta información hoy en día y creo que, como decís vos, se está perdiendo la capacidad de conexión humana real, ¿no? Por enfocarnos en eso, ¿no? En esta pseudoguerra de conceptos en donde no se trata de que uno sea más que el otro, no se trata de que uno sea mejor que el otro, o si la mujer trabaja, o si el hombre no sé qué, tiene que ver con reconocer, desde mi lugar, ¿no? O sea, tiene que ver con reconocer lo bueno que puede hacer el otro, ¿no? Lo bueno que puede tener, lo que puede desarrollar, y desde ese lugar poder complementarlo, o sea, aprender a ser equipo. Se ha perdido mucho esta idea de ser equipo, ¿no? Es como que hoy por hoy tiene que ser uno el que destaque, tiene que ser uno el que lidere, tiene que ser o sos femenina o sos masculina, y en realidad no, o sea, es buscar el equilibrio. Cada persona tiene su energía femenina y masculina, que si sabe aplicarla, sabe equilibrarla, puede funcionar muy bien, porque una cosa es, no sé, la familia y otra cosa, o la pareja y otra cosa es el trabajo. Entonces, requiere de las dos, ¿sí? Somos seres completos, no somos una parte. Entonces, no tenemos que ir por la vida buscando la otra parte, ¿no? Somos todo. Y desde ahí poder compartir con el otro. Pero ese concepto creo que hoy por hoy se ha perdido bastante, ¿no? A nivel relaciones. Y obviamente se generan barreras que dificulta esto, ¿no? Una conexión sana, una conexión nutritiva, una conexión en donde no estemos midiendo desde dónde se acciona, sino que realmente se vaya con autenticidad, con honestidad, presentando lo que es cada uno. Y bueno, y si realmente funciona, funciona, porque le ponemos energía, y si no funciona, está bien, también, y cada uno sigue su camino, ¿no? Pero desde ese lugar, desde un lugar, como decís vos, desde la paz interna, y no desde la guerra, ¿no? Desde a ver quién gana, desde la competencia incluso, de ver quién puede más. Entonces, sí, a veces el exceso de información no nos termina ayudando, porque contamina, ¿no? El pensamiento, contamina la voz interna. Por ahí personas que dejan de hacer o terminan haciendo acciones porque han escuchado, porque, ¿no? Y no va por ahí. Entonces, creo que es importante volver a eso, ¿no? A lo que implica realmente una conexión humana. No es todo lo que se ve en redes, ni todo lo que se habla. Y hay que tener cuidado también a quién se escucha, ¿no? ¿Qué sabe esa persona? ¿Realmente qué conocimiento tiene? ¿Cuál es su apertura mental? ¿Qué ideología? ¿Qué creencia? Porque no, bueno, ahí justamente también está el liderazgo personal, ¿no? En tener discernimiento de qué cosas estoy siguiendo yo. Sigo cosas o conceptos o creencias que me hacen bien realmente, que me permiten desarrollarme como persona en cualquier ámbito, ¿no? En relaciones humanas, en pareja, en trabajo. ¿Realmente me sirve o solo lo sigo porque quizás tiene un montón de seguidores y porque dice, ¿no? Tener una verdad que a veces a la hora de aplicarlo no es realmente lo que funciona o no funciona para todos? Entonces, tener ese pensamiento crítico, ¿no? Y volver a entender que la conexión humana va por otro lado, va por ser nosotros mismos, por ser reales, por aprender a hablar, a comunicarnos, a acercarnos al otro, a entender que, bueno, que te puede ir bien como te puede no ir tan bien, y es parte del riesgo. Entonces, volver a eso. Se ha perdido mucho esto de animarse, ¿no? De asumir también, del compromiso. Entonces, creo que está bueno eso, que se pueda de alguna manera volver a generar espacios de conexión, pero conexión real. Eso por lo menos es lo que se ve en una panorámica. Muchas personas que por ahí terminan sufriendo
por no hablar, por no decir lo que realmente quieren, lo que realmente piensan, por seguir estos cánones o estos patrones, ¿no? O estas creencias impuestas, estos conceptos que se manejan hoy en día. No, bueno, si es empoderada, no tenés que hablarle. O no, bueno, si él es líder, entonces, no, o sea, somos personas, somos seres humanos, hay que volver a eso, me parece. Sí, vos y yo arriba de un escenario juntos, me parece, porque pareciera que nos baja la misma información, ¿no? Y creo que vas a coincidir conmigo que creo que lo más importante en la complementariedad con un otro es la presencia, estar presente y el escuchar. Totalmente, y asumir, ¿no? El ser responsable. Muchas veces yo hablo mucho de autorresponsabilidad desde mi marca, ¿no? Y también con mis clientes, cuando doy un curso. Entonces, ser responsable implica la capacidad de responder. Tiene que ver con eso. No es un castigo, no es un señalamiento, no es un juicio, sino es la capacidad de responder por lo que pasa, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Entonces, desde ahí, poder solucionar, poder corregir, poder mejorar, o poder, crear, ¿no? Entonces, tenemos que también eso, a poder hacernos cargo de las cosas que hacemos, de las que no hacemos, de las que decimos, ¿sí? Desde ahí se puede crear realmente vínculos sólidos y bueno, de más conexión. Entonces, creo que también un poco vivimos en una época en donde se suelta mucho esto de la responsabilidad, ¿no? Se deja como muy liviano la responsabilidad y no, hay que hacerse cargo, ¿no? Porque de esa manera lo podemos modificar, podemos tomar decisiones distintas. Si yo lo enfoco afuera, en que, bueno, es porque es, o no, como estas creencias a veces de que termino poniendo el foco afuera o la culpa afuera, no lo voy a poder modificar. Entonces, hay cosas que, bueno, que implica también esto, ¿no? El insight, el hacer el análisis, el tener ese autoconocimiento de uno mismo, el ver por qué pasa tal cosa, qué hice, qué puedo mejorar, de qué manera lo hago distinto, ¿no? Como tener toda esta ruta interna para ir moviéndome. No sé cómo lo vimos ahí con la parte de pareja. Bueno, estamos en el mismo mundo, ¿no? De alguna manera, sí. De alguna manera, claro, de alguna manera, y creo que aquellos que profundizamos, como vos y como yo y como mucha gente de la audiencia, el programa que busca explorar, ¿no? Su océano, el sentido de la vida y demás, yo creo que hay como dos películas, ¿no? Una en blanco y negro, que es el parecer y la superficialidad, y otra que es en color, que es el verdadero sentido de la vida, que tiene que ver con algo que dijiste es fundamental, convertirnos en lo que verdaderamente somos, diría Jung, ¿no? Ser uno mismo, no necesitar usar máscaras ni armaduras, y eso parte del propio conocimiento interior primero, ¿no? El conócete a ti mismo. Así que coincidimos plenamente, por eso siempre es un placer entrevistarte y hablar contigo de temas que no se hablan en muchos podcasts de manera habitual. Totalmente, bueno, me encanta a mí siempre compartir ahí diferentes dinámicas y conversaciones, pero creo que pasa eso también, ¿no? Se escucha mucho ruido, mucha información, y por ahí no son claves, o hay que quizás tener cuidado también, ¿no? ¿Qué tomamos de todo eso que se escucha hoy por hoy? Porque no todo es lo que sirve, ¿no? No todo es aplicable a todo el mundo, no siempre es la mirada que necesitamos, entonces también eso, ¿no? Poder ser capaz de discernir la información. Hoy por hoy creo que al final toda esa información nos lleva a alejarnos más entre nosotros mismos como seres humanos o a terminar viviendo experiencias, ¿no? Espacios que en realidad no son de profundidad real, ¿no? Como decís vos, que termina cayendo en una apariencia, pero no es el ser de cada uno. Entonces, bueno, hay que saber qué sí y qué no, ¿no? ¿Qué realmente nos alimenta el espíritu? ¿Qué realmente necesitamos nosotros? Bueno, ahí entra mucho el autoconocimiento, ¿no? Ver desde dónde estamos accionando, si desde una necesidad o desde una búsqueda interna de nutrición,